Bueno, agradecemos la presencia del presidente de Aerolíneas Argentinas. Es un tema que en las comisiones suele tratarse y en el recinto respecto de información precisa del funcionamiento de la empresa, y en este caso tenemos la visita de su presidente y los funcionarios para hacer su exposición, y como funcionamos siempre, después los senadores podrán ir haciendo sus preguntas. En este plenario, ¿se escucha bien? No se escucha acá. A ver, por favor, si la gente de sonido. No tiene acústica el lugar. A ver si ustedes buscan la vuelta, muchachos, porque ahora se escucha mejor. Bajá un poquito, está muy alto. Ahora, ¿se escucha? Bueno, decíamos entonces que recibimos la presencia del presidente de Aerolíneas Argentinas. Vamos a hacer como siempre, él hará su exposición, después se van a hacer las preguntas en el orden que siempre esta casa ha mantenido y ha cuidado para poder bajar un poquito más, por favor. Ahora, ¿se escucha, senador? ¿Se escucha mejor? Entonces damos por comenzada la reunión. Le damos la palabra al presidente de Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias, senador Fernández. Si pueden bajar un poquito más el volumen, creo que se escucharía mejor. Senador Pichetto, senadores, muchas gracias por la invitación. La verdad que había pedido venir a este recinto por distintas razones. En primer lugar, porque creo que es una obligación. No es la primera vez que vengo. Veníamos por lo menos una vez por año al Congreso a rendir cuentas, a brindar informes. Durante el 2012 no fui citado y además de una obligación, la verdad es que cada una de estas reuniones que tenemos en las comisiones que nos toca exponer, la verdad es que siempre nos vamos nutridos de críticas constructivas, de comentarios, de observaciones que nos sirven para continuar con la marcha del plan de negocios, que nos sirven para mejorar la gestión de Aerolíneas Argentinas. Y la verdad es que siempre, en cada una de las reuniones que hemos tenido en estos ámbitos, han sido reuniones donde hemos discutido fuerte, donde hemos tenido intercambios de opiniones, diferencias en los puntos de vista, y siempre, tanto desde la gestión de Aerolíneas como desde los integrantes del Parlamento, hemos tenido una relación muy respetuosa y muy sana, más allá de algunas chicanas y agresiones que a veces suelen darse al calor de los debates. Y por eso, más allá de algún discurso de tribuna que han oído hace poco, de hace algunos años, espero que esta reunión mantenga ese estilo, ese criterio y esa política constructiva que hemos tenido hasta ahora. Así que espero que nos podamos concentrar hoy en las cuestiones de fondo que le interesan a los argentinos, que nos podamos concentrar en la marcha de la aerolínea de bandera que este Congreso decidió reestatizar hace 5 años. Se cumplió en septiembre 5 años de la primera ley que dispuso el rescate de las acciones de Aerolíneas Argentinas, y espero que este debate nos enriquezca a todos, que nosotros podamos mostrar lo que estamos haciendo, que se pueda conocer cuál es la marcha del plan de negocios que discutimos y aprobamos junto con ustedes, y en todo caso recibir las observaciones que nos permitan mejorar todavía el funcionamiento de nuestra aerolínea de bandera y de la conectividad aérea y del mercado aerocomercial en general. Hecha esta primera aclaración, también quería venir al Congreso porque en estas semanas hubo mucho ruido alrededor de Aerolíneas Argentinas por un conflicto que en principio nos era absolutamente ajeno. Y a partir de ese conflicto entre una empresa privada y el Estado, se involucró a Aerolíneas Argentinas y empezó una catarata de inventos
y una catarata de mentiras que luego se fueron exagerando y repitiendo en todos los canales de comunicación como si fueran verdades, cuando creo yo son verdaderas sonceras, si me permite Aníbal la metáfora, verdaderas sonceras que muchos argentinos están repitiendo, y por eso me preocupa, muchos argentinos están repitiendo como si fueran verdades objetivas. Por eso, antes de la exposición sobre cada uno de los aspectos que tienen que ver con el funcionamiento y con la marcha de Aerolíneas, aspectos operativos y económicos, quería centrarme en 3 temas que se repiten como sonceras y que quiero dejar bien en claro, quiero dejar bien aclarado, quiero desmentir claramente y decir cuál es la verdad respecto por lo menos de 3 grandes mentiras que se están repitiendo por los medios de comunicación. En primer lugar, la primera mentira que repiten muchos es que Aerolíneas Argentinas no presenta balances, que Aerolíneas Argentinas no es controlada, que hay descontrol, que no se la audita, que no se sabe qué pasa y en qué se usan las partidas presupuestarias que el Parlamento votó y destinó al funcionamiento y al sostenimiento de la línea aérea de bandera. No solamente Aerolíneas Argentinas presenta balances, no solamente los publica, están publicados en la página web de Aerolíneas Argentinas, sino que es controlada mucho más que otras empresas y que otros organismos públicos. Y les voy a contar cuáles son los controles que funcionan permanentemente, más allá de este control que por supuesto tiene por ley el Parlamento sobre Aerolíneas Argentinas. Hay un control cotidiano, diario, sobre cada uno de los aspectos del funcionamiento económico y operativo de la aerolínea de bandera. En primer lugar, en el directorio funciona una comisión fiscalizadora integrada por 3 síndicos de la SIGEN, 3 síndicos de carrera que participan del directorio y que controlan y nos marcan claramente las pautas para saber qué decisiones del directorio son correctas y cuáles no. Y con una particularidad, dentro de esos síndicos de carrera profesionales, contadores de experiencia y de carrera en la sindicatura, una es la esposa de un diputado, un exdiputado de la UCR, ex ministro de Economía durante el gobierno de Alfonsín, y es una excelente profesional que nos tiene a raya y también no nos deja mentir en este aspecto. Por otro lado, cada una de las partidas mensuales que remite originalmente el Ministerio de Inversión Pública, Planificación y Servicios y ahora el Ministerio de Interior y Transporte, está auditada y controlada y certificada la rendición de cuentas de esas partidas presupuestarias por una unidad de auditoría interna. Esa unidad de auditoría interna del Ministerio funciona además dentro del edificio de Aerolíneas Argentinas, al igual que las síndicas, son 2 síndicas y un síndico de la SIGEN, que también tienen oficinas dentro del edificio de Aerolíneas Argentinas. Y en tercer lugar, Aerolíneas Argentinas la audita, la controla la Auditoría General de la Nación, que como ustedes saben es un órgano de control cuyos miembros son designados principalmente por la oposición. Y no solamente controla en función de sus facultades, sino que Aerolíneas Argentinas, para certificar sus balances y para hacer una auditoría de gestión, decidió contratar a este organismo en lugar de contratar a consultoras privadas como las que ustedes conocen y más importantes del mercado. O sea que nosotros podríamos haber contratado una consultora privada como se estilan las empresas para auditar los balances y sin embargo los balances son auditados y certificados por la Auditoría General de la Nación, que también tiene una oficina dentro del edificio de Aerolíneas. No es que les mandamos los balances cada tanto y son verdaderamente auditores los que trabajan dentro de la empresa, muy serios, profesionales, técnicos que nos viven haciendo observaciones constructivas, observaciones
procedentes, observaciones que nosotros intentamos en la medida de lo posible ir cumpliendo a medida que nos las van formulando. Pero es un control permanente al que está sometida la gestión de Aerolíneas Argentinas y en particular el aspecto económico. En segundo lugar, se menciona mucho que Aerolíneas Argentinas es una caja de la cámpora, que es una empresa dirigida por la cámpora. Todos saben que quien les habla, el presidente de Aerolíneas, quien les habla, es integrante de la cámpora. Pero yo quería hoy, y si lo tengo por acá, lo voy a exhibir, mostrarles el organigrama con todas las gerencias y los nombres de los gerentes que ocupan los cargos de gestión en Aerolíneas Argentinas. La gestión de Aerolíneas Argentinas es una gestión profesional, técnica, integrada por expertos de la industria, gente con mucha experiencia, con trayectoria, gente que viene en muchos casos de larga carrera en Aerolíneas Argentinas, en otros casos de larga carrera en la industria aeronáutica y en otros casos de una experiencia muy rica en otras actividades del sector privado. Si se puede mostrar, me gustaría. ¿Y cómo hago? Habría que bajar la luz de... Ahí está. Ese es el organigrama. Si son tan amables, ¿podrían bajar la luz? Y no va a alcanzar, si podemos bajar un poquito la luz de este también, de este reflector. Bueno, espero que se vea, si no yo se los voy a describir, la verdad que se ve muy mal. Debajo de la gerencia general, que efectivamente es una conducción estratégica que define las políticas y las direcciones estratégicas hacia dónde debe dirigirse la gestión, está a mi cargo. Pero debajo de la gerencia general hay 6 gerencias de área, que son la gerencia del área comercial, que en este momento lo ocupa Fabián Lombardo. Yo me traje una breve reseña de sus antecedentes. Hace poco la ocupaba Juan Pablo Lafose, que fue el fundador de la agencia de viajes Asatej y que se volvió al sector privado, y ahora lo ocupa Fabián Lombardo, que fue gerente regional en GOL Transporte Aéreo, fue gerente general de Varig en Alemania, Italia, Chile y Brasil, y fue director de Revenue Management también en Varig de Río de Janeiro. Más de 20 años de experiencia en la industria. El gerente del área económico-financiera, que vino a reemplazar a Axel Kicillof cuando dejó de trabajar en nuestra compañía, es Pablo Seriani, también un licenciado en Economía de la Universidad de Itela, integrante del equipo de Axel Kicillof del Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. Sí. En la gerencia de área de planificación estratégica de las operaciones, que tiene a su cargo la planificación de las tripulaciones de cabina, de las tripulaciones técnicas, de la coordinación de todas las operaciones que tienen que ver con el aire, está a cargo Juan Núñez Aguilar. Juan Núñez Aguilar es licenciado en Economía, fue director de logística en una empresa de logística muy conocida, que no quiero mencionarla, pero lo voy a decir. Kuehne & Nagel se formó en Vanguard Logistics Service y en Latino Consult. Un ejecutivo que hemos traído con muchísima experiencia en el área de logística y que nos está ayudando muchísimo a obtener los resultados que ustedes ven en la operación diaria y lo que tiene que ver con la mayor cantidad de vuelos y la mejor puntualidad y regularidad. En el área de recursos humanos hemos convocado hace muy poco, después de que dejara el cargo
un gerente que estuvo más de 30 años, Hernán Jara. Hernán Jara se lo robamos venía de una consultora privada, pero originalmente lo convocamos porque él estuvo a cargo de todo el área de recursos humanos de LAN Argentina cuando se instaló en nuestro país. Fue el que organizó todo el área de recursos humanos en esa empresa aérea privada y que verdaderamente conoce y tiene experiencia no solamente en recursos humanos, sino en la planificación estratégica de ese recurso en las líneas aéreas. Están todos, me olvidé de pedir que presentarlos, pero acá está Juan Núñez Aguilar, Pablo Seriani, Hernán Jara y Fabián Lombardo, no lo veo, acá también. Son personas que incluso después van a ayudarme a mí frente a las preguntas o para profundizar algún tema puntual que tenga que ver con su área, para que tengan bien en claro que Aerolíneas Argentinas tiene una gestión súper profesional. La gerencia de área de operaciones en los aeropuertos, serían las operaciones en tierra, la logística en tierra, está a cargo de Álvaro Francés. Álvaro Francés no solo no es un joven de la cámpora, como publicó algún medio de comunicación, sino que fue CEO del grupo Ahold en Chile. En Chile el grupo Ahold es el que tiene a su cargo una cadena de supermercados similar a Disco, eran los dueños de Disco en la Argentina. Él fue gerente general, CEO de toda la cadena de supermercados en Chile, fue gerente comercial en Pegasus, conocen este grupo importantísimo, tuvo una posición muy alta en este grupo empresario. Y viene colaborando mucho en que el aeropuerto funcione cada vez mejor, estén más cómodos los pasajeros, los trabajadores, la logística, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con el área industrial, material y de producción aeronáutica, el mantenimiento de los aviones, está a cargo Cristian Landricina, que en este momento está de vacaciones, pero que es una persona que viene de la industria ferroviaria y que está a cargo de las dos gerencias técnicas de Austral y de Aerolíneas, que por reglamentación deben ser dirigidas, deben estar ocupadas por un ingeniero aeronáutico. En el caso de Austral está ocupando ahora Ricardo Moscoso y en el caso de Aerolíneas Miguel Salvioli, gerentes que tienen cada uno más de 20 años de antigüedad en la empresa. Y debajo de estas 6 áreas, estas gerencias de área, hay distintas gerencias que se ocupan de temas más específicos. La gerencia de marketing, está Ignacio Chichiquia, es quien desarrolla toda la estrategia para facilitarle la compra de los pasajes y los acuerdos con los bancos y las cuotas y la estrategia de comunicación en la compañía. Ignacio Chichiquia trabajaba en LAN también antes de sumarse al equipo nuestro. Fabián Fernández, gerente de Administración y Contabilidad, tiene más de 20 años en la compañía, es un contador. El gerente de sistemas, Martín Bálsamo, era gerente de sistemas en Telefónica antes de venir a trabajar con nosotros. Guillermo Rudaef está a cargo de la gerencia de desarrollo de negocios y alianzas. Fue uno de los impulsores y de los que trabajó duramente para que Aerolíneas pueda entrar otra vez al mercado internacional, que pueda otra vez volver al clearing house de IATA, ustedes saben lo que es eso, que pueda haberse asociado a una alianza internacional. Guillermo Rudaef fue gerente general de Copa Airlines en Argentina antes de sumarse al equipo de Aerolíneas Argentinas. Leonardo Feletti está en finanzas. Leonardo Feletti no tiene nada que ver con el diputado, pero tiene más de... ¿Cuántos años, Leonardo, en la compañía? 38 años en la compañía. Yo apenas tenía 3 añitos. No tiene nada que ver. De la escuela con Cámpora. Exacto. Oscar Segura está a cargo de la gerencia de programación de tripulaciones. Oscar Segura también tiene más de 30 años en la compañía.
Jorge Noguera es el gerente de tripulaciones de cabina, es un tripulante de cabina con más de 35 años en la empresa, está próximo a jubilarse. Juan Echecopar está en la gerencia de planificación de la flota, que es la que se ocupa de toda esta renovación tremenda que hizo la compañía, esta transformación de su flota que ha efectuado la compañía en tan poco tiempo. Es un joven que tiene ¿cuántos años de antigüedad en la empresa? Más de 30 años de antigüedad en la empresa. En la gerencia de operaciones de Austral está un piloto que es Emilio Pérez Almada, también más de 20 años de antigüedad en la empresa, que se ocupa de la administración de las operaciones de los vuelos de Austral. En el caso de Aerolíneas Argentinas está José Fagiolani, Pepe Fagiolani, también más de 30 años de vuelo en Aerolíneas Argentinas, fue designado, uno de los pocos casos que fue designado por la presidenta en noviembre de 2011, cuando inauguramos el hangar en Aeroparque. Y así podría seguir con cada uno de los gerentes, no quiero aburrirlos. Pero quiero dejar bien en claro que Aerolíneas, y llevarle tranquilidad, sobre todo a los argentinos, que Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera, está gestionada por profesionales, por técnicos con trayectoria, con experiencia, y que son los que le están dando los resultados que nosotros les pedimos que tenga la compañía y que ahora vamos a exhibir. Y en tercer lugar, y tiene que ver con la exposición también, en tercer lugar se ha instalado como un mito, se ha instalado como una soncera, que Aerolíneas pierde cada vez más plata, que hay un déficit insoportable, y hasta muchos argentinos creen, y muchos opinólogos están convencidos de que ese déficit fue generado por la gestión pública en Aerolíneas Argentinas. En una parte de la exposición voy a detenerme a hablar específicamente sobre el déficit. Pero lo primero que quiero dejar en claro antes de hablar de los números en general y que no se pierda de vista, Aerolíneas Argentinas era una empresa deficitaria y tenía déficit al momento de la estatización por las malas gestiones privadas, por las pésimas gestiones privadas que la dejaron, no solamente al borde de la quiebra, no solamente ausente del mercado aerocomercial, no solamente dejó a los argentinos sin servicio de transporte aéreo, sino que nos dejó a todos los argentinos una situación. Yo leía los debates parlamentarios de diciembre de 2008, cuando se debatía qué hacer con la empresa y frente a esta situación. La verdad es que me encantaban las discusiones entre Pichetto y la senadora Negre, y las discusiones de fondo sobre si era más conveniente la quiebra con continuidad o si era preferible dejarla morir y armar algo de cero, o si la opción que menos daño le causaba al país era hacernos cargo de la aerolínea sin beneficio de inventario, como dice la presidenta que tomó el país. Y este Congreso, después de muchas discusiones, de discusiones profundas, de discusiones con argumentos, tomó la decisión de que el Estado se haga cargo de ese déficit, de tomar la aerolínea con las deudas, con el déficit, en el estado en que estaba, con el personal que tenía, con los convenios colectivos que tenía, y también decidió este Congreso que el Ejecutivo destine las partidas necesarias para su mantenimiento y para la ampliación del servicio. O sea que era un dato original el del déficit de la compañía. Era un dato dado que era una compañía deficitaria. Y lo que decidió el Congreso fue, para preservar los puestos de trabajo, para garantizar la conectividad, hacerse cargo y destinar partidas del presupuesto nacional para sostener ese déficit. ¿Qué es el déficit? Porque para que entienda la gente, yo sé que todos ustedes lo tienen muy claro, el déficit es la diferencia entre los costos y los ingresos. Cuando uno tiene ingresos menores que los costos, hay un déficit. Ese déficit, esos costos
que generaban déficit son costos fijos muy difíciles de mover, de reducir. Son muy difíciles si uno tiene conciencia social, si uno quiere prestar un servicio público. Tal vez es fácil tomando medidas de ajuste como toman las empresas privadas, como toman otras líneas aéreas cada vez que tienen dificultades económicas. Ese costo fijo que tenía Aerolíneas Argentinas, ustedes lo conocen porque lo debatieron, lo voy a mostrar después en números, pero fundamentalmente está compuesto por salarios, el primer renglón del gasto del costo de Aerolíneas Argentinas, y por combustible, el segundo renglón del costo de la empresa. Para cambiar sustancialmente esa relación deficitaria, habría que tocar estos costos. ¿Qué harían ustedes para reducir esos costos? ¿Cómo reducimos el costo laboral? Despidiendo gente, reduciendo salarios, cambiando los convenios a la baja. Eran decisiones que no podríamos haber tomado porque este Congreso en la ley de expropiación dijo expresamente que se expropiaba para mantener los puestos de trabajo. Entonces vamos al otro renglón, el combustible. ¿Cómo se reduce el costo en combustible? Uno puede eficientizar un poco las operaciones, cambiar la flota que consume un poco menos, y efectivamente se tomaron esas medidas para achicar un poco el costo de combustible. Pero nosotros lo que necesitábamos era gastar más en combustible, porque para poder triplicar las frecuencias a Jujuy necesitamos gastar el triple de combustible. Para poder garantizar la conectividad no podemos consumir menos combustible. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta situación deficitaria? O la asumimos y asumimos que para que Argentina tenga vuelos, tenga conectividad, es necesario sostener una situación deficitaria generada por los privados, o buscamos alguna salida. Y nosotros buscamos otra salida para hacer que esta empresa sea sustentable y garantizar de que, sea cual fuera la orientación de los gobiernos, Aerolíneas pueda seguir siendo sustentable. Hoy Macri dijo que no importaba si Aerolíneas era privada o estatal, que tenía que ser eficiente. Nosotros queremos dejar una aerolínea cuando nos vayamos que sea sustentable y que ni Macri pueda privatizarla. Ese es nuestro objetivo. Y el otro dato del déficit, que también genera mucha confusión en la población y que quiero aclararlo bien antes de entrar en los números más pesados y densos de una exposición de un informe como el que tengo que dar, tiene que ver con los volúmenes. Se habla mucho sobre los millones por día que cuesta Aerolíneas Argentinas. Es que son los montos que insume el mantenimiento del transporte aéreo en el mundo, en la Argentina y en el mundo. Son valores siderales. Y claro que uno se escandaliza cuando lo compara con cuántas escuelas, con cuántos sachés de leche o con cuántos gendarmes se podrían pagar con ese dinero. Por supuesto que uno le choca y es un argumento falaz. Es un argumento falaz. Es falaz porque no se dejan de construir escuelas porque se sostenga para sostener a Aerolíneas Argentinas. Es falaz porque no se deja de aumentar la asignación universal por hijo para que exista Aerolíneas Argentinas. Pero además es falaz porque la decisión que tomó el Estado, creo yo, de hacerse cargo del déficit, fue una excelente decisión para el país, porque lo que le aporta al Producto Bruto Interno, a la economía, al desarrollo de las economías regionales, al turismo, el buen funcionamiento de Aerolíneas Argentinas es 10 veces más de lo que el Estado invierte para sostener que además exista un servicio público que conecte bien a los argentinos. Pero repito, son cifras enormes las que exige el funcionamiento de una línea aérea en cualquier país. Por eso cuando hablan de los millones por día, yo les voy a tirar algunas cifras por día que debemos erogar para que funcione Aerolíneas Argentinas. Nosotros gastamos 12 millones de pesos por día en salarios. 12 millones de pesos por día en salarios gasta
o invierte Aerolíneas Argentinas. 10 millones por día en combustible. Otro tanto en alquiler de aviones, otro tanto en las comisiones de las agencias de viaje y los sistemas de reserva, en la estructura. Vamos a detallar después todos el mantenimiento de los aviones, los repuestos. Y para eso hay que vender pasajes. Y esa fue la salida que nosotros buscamos. No achicar el costo, sino crecer en la operación para crecer en los ingresos y para llegar en algún momento a ese equilibrio que nos permita a Aerolíneas ser sustentable y no requiera de la asistencia del Estado. Pero no se arrepientan de haber votado una ley que dispone darle asistencia financiera para sostener este servicio público que es fundamental en cualquier país, pero más en la Argentina, que es el 8º país más extenso del mundo. Aclaradas estas 3 cositas, sí me voy a meter ahora un poco más en los números finos, que tienen que ver primero con arrancar desde dónde partimos. Me parece que es bueno refrescar cuál era la situación de la empresa para ver qué medidas se podían tomar o qué es lo que había que hacer, dónde había que invertir, dónde había que poner las partidas presupuestarias. Ahí ven un cuadro donde nosotros identificamos 6 problemas centrales que no los identificamos solo nosotros, surgen del debate parlamentario cuando discutían qué hacer con Aerolíneas Argentinas. 6 problemas muy claros. En primer lugar, la flota de aviones. Nos dejaron una flota de aviones antigua, la más vieja de la región, heterogénea, toda una flota distinta, de distintas flotas que hace mucho más engorrosa e ineficiente la diagramación, la coordinación y la operación, y además poquitos aviones. Después voy a explicar en detalle este punto. En segundo lugar, un patrimonio neto negativo y una deuda que crecía, los balances de Aerolíneas Argentinas. En esa época, ustedes lo decían muy bien, daban un patrimonio neto negativo de más de $1.000 millones. El pasivo eran más de $1.000 millones. Pero además de todos estos problemas, Aerolíneas no cumplía con la función que tiene que tener en la Argentina, no volaba, y cuando volaba lo hacía mal, se cancelaban los vuelos, se atrasaban, se maltrataba a los pasajeros, se maltrataba a los empleados, los pasajeros maltrataban a los empleados. Teníamos un servicio que ustedes lo padecieron seguramente en esa época. Aerolíneas además estaba fuera del mundo. Habíamos quedado fuera del clearing house de IATA, ni hablar de entrar a una alianza internacional. Estaba concursada desde el año 2001, una empresa concursada. Y todo eso, por supuesto, derivaba en algo que era un círculo vicioso que contribuía a todavía hacer peor los 5 puntos anteriores, que era la pérdida económica mensual y anual. Todo ese déficit del que les hablaba hace un rato. Nos dejaron una empresa con unos costos fijos así de grandes y con unos ingresos muy bajos porque volaba poco, porque volaba mal, porque los argentinos no querían viajar por Aerolíneas Argentinas. Yo sumaría un 7º problema importante, con muchos responsables, pero una situación compleja que también había que resolver. Yo los veo ahí a Edgardo Llano, a Pablo Viró y a Rubén Fernández. Edgardo Llano es el secretario general de la FAPA, de la Federación Argentina del Personal Aeronáutico. Pablo Viró, el secretario general del Sindicato de Pilotos de Aerolíneas Argentinas. Y Rubén Fernández, el de la Unión del Personal Superior. Había una conflictividad gremial y laboral tremenda en Aerolíneas Argentinas. Ustedes recuerdan los conflictos gremiales permanentes, con muchos responsables. No creo que es el momento de discutir las responsabilidades, con un atraso salarial tremendo que había dejado la gestión privada, a tal punto que los últimos meses de gestión privada fue el Estado el que pagó los salarios. Entonces vamos a ver esos 6 puntos. Y agradezco la presencia y agradezco al senador Fernández que haya invitado no solamente a la empresa a exponer hoy, sino que tengan la posibilidad de exponer y contar su punto de vista otros actores que tienen que ver con la industria,
como los trabajadores, los sindicatos. Sé que se ha invitado a las agencias de viaje, a la Cámara Argentina de Turismo, al Consejo Federal de Turismo. Espero que después tengan la oportunidad, y los veo, de exponer y dar su punto de vista para que no sea solamente la voz de la empresa. Le decía que teníamos, el primer problema era la flota de aviones. Ahí está graficada la antigüedad de la flota. La línea azul indica la edad promedio de los aviones que tenía la flota de aerolíneas argentinas en el 2008. Casi 20 años de antigüedad, cuando el promedio estaba debajo de los 10. Tenemos una flota heterogénea. ¿Qué quiere decir una flota heterogénea? Tenemos 7 tipos de flotas distintas, lo que obligaba a tener 7 tipos de repuestos, 7 tipos de pilotos, 7 gerencias, 7 jefaturas, todo por 7. Y además aviones distintos que impiden reemplazarlos y coordinar mejor las operaciones. Cuando se queda un avión, poder reemplazarlo por otro igual. Le habrá pasado seguramente volando por aerolíneas que sacaron el pasaje en ejecutiva y van a subir y el avión no tenía ejecutiva, o que le dijeron que no había lugar y cuando subían al avión había 20 asientos libres, o que sacaron el pasaje y cuando llegaron dijeron no, ahora no hay lugar porque pusieron un avión más chico. Todos problemas que generaban en la operación, en el servicio, una mala planificación de la flota de aviones. Ese era otro problema que había que atacar. La flota estaba desguazada, les conté que había una flota insuficiente, pocos aviones funcionando, pocos aviones en funcionamiento. Cuando pido el inventario de la flota de aviones, Aerolíneas Argentinas tenía 88 aviones en el inventario, muchos de ellos con contratos de alquiler. Sí. La anibalización de aviones, me dice. Canibalización de aviones. Ahora lo voy a explicar. ¿Por qué había 88 aviones en el inventario? Muchos con contrato de alquiler que seguían vigentes, pero los aviones estaban así. Canibalizados. ¿Qué quiere decir canibalizados? Que para no invertir en repuestos, en mantenimiento, lo que se hacía era ir sacándole repuestos a un avión para ponérselos a otro que necesitaba ese repuesto. Y así se iban comiendo unos aviones a otros. Y de esa manera llegamos a tener solo 26 aviones volando y los otros 62 en el piso. Acá hay fotos del estado en que nos dejaron la flota. La verdad que es muy triste. El patrimonio neto, 1.146 millones de pasivo, era el patrimonio neto que nos dejaron esas malas gestiones privadas. Digo, no fue el Estado el que generó esto, y vamos a ver lo que hizo el Estado en estos 4 años de gestión. Además del patrimonio neto negativo, una deuda creciente, una deuda que crecía y que además eran deudas con proveedores estratégicos que son fundamentales para seguir funcionando. Le debíamos plata a los que nos alquilaban los aviones, le debíamos plata a los que nos reparaban los motores, le debíamos plata a los que nos ponen en las pantallas de reserva de asientos del resto del mundo. Cuando el Estado llega, se tiene que hacer cargo de esa papa caliente, que era seguir manteniendo el servicio con todos estos problemas a cuestas. Por supuesto que la gestión privada no fue adecuando la estructura a esa reducción de la operación, a esa reducción de los vuelos y esa reducción de los ingresos. Como tenía pensado irse, como ya había hecho su negocio, un negocio fraudulento por el cual están presos en España los responsables de ese vaciamiento, de esa mala utilización del dinero que tenían que utilizar para invertir, nos quedó una estructura enorme para una cantidad de vuelos, una cantidad de pasajeros, una cantidad de aviones, como quieran medirlo, muy pequeña. Este es uno de los indicadores, de los tantos que demuestran que en ese momento teníamos una estructura enorme para pocos vuelos. La cantidad de empleados por avión. Aerolíneas Argentinas superaba los 225 empleados por avión cuando el promedio de la industria era 150. Era 150.
Por supuesto que todo esto generó que Aerolíneas pierda participación en el mercado de cabotaje y que otras líneas aéreas crecieran y captaran más pasajeros. Pasamos de tener el 88% del mercado a caer al 66% en el año 2008, 66% del mercado. Hoy estamos de vuelta en el 82%. Hoy recuperamos pasajeros argentinos que vuelven a elegir aerolíneas argentinas. Pero cuando arrancamos está en el 66% del mercado la participación de Aerolíneas y Austral. Desprestigio internacional, ya lo conté, y una pérdida económica. Ese déficit que tanto preocupa y que tanto nos preocupa y que queremos resolver, pero que nos preocupa en segundo lugar. En primer lugar nos preocupa que Argentina tenga servicio de transporte aéreo, que la Argentina esté conectada, que la Argentina siga creciendo y desarrollándose y que los argentinos estén orgullosos de nuestra línea aérea. Y de la mano de eso vamos a conseguir que esta diferencia que nos dejaron entre los costos y los ingresos se vaya achicando. Lo vamos a ir consiguiendo de a poco entre todos. Ahí están detallados los principales rubros que componían la estructura de costos de la línea aérea de bandera al momento de la estatización. Al momento de la estatización. Fíjese que las remuneraciones ahí eran solo el 12% del costo total. Hoy se duplicó el porcentaje de la incidencia del salario en el costo total. Por las paritarias, por el incremento de personal, por el crecimiento de la operación, por un montón de factores, pero ha variado sustancialmente esa estructura de costos. Acá yo quería recordarles ni más ni menos que la ley que se votó en este Parlamento, que es la ley que dijo, frente a esta situación de déficit, decidimos para garantizar la prestación de los servicios, dice el artículo 3, su ampliación y el mejoramiento, el Poder Ejecutivo Nacional instrumentará los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades financieras derivadas de las empresas mencionadas en el artículo 1, o sea, del Grupo Aerolíneas. Cubrir las necesidades financieras de esta diferencia, de este déficit que nos dejaron. Y fue una buena decisión. No estoy criticando la decisión de hacerse cargo de esto. Creo que la Argentina ganó mucho recuperando el servicio de transporte aéreo. Pero no generamos nosotros el déficit. Quiero reiterarlo 1000 veces. Nosotros estamos trabajando para reducir ese déficit y estamos logrando reducir ese déficit. Tenemos un plan de negocios que lo presentamos, que hoy lo vamos a analizar y que a pesar de alteraciones, a pesar de algunos imprevistos, algunos de orden natural como la erupción de un volcán, venimos cumpliendo esos objetivos, tal vez con alguna demora, tal vez en otros aspectos más rápido de lo que nosotros mismos preveíamos, pero se vienen cumpliendo esos objetivos. ¿En qué consistía el plan de negocios? Eso que les decía al principio. ¿Cómo hacemos para equilibrar eso? Pero fundamentalmente, ¿cómo hacemos para cumplir la misión que tiene que tener la línea aérea de bandera? 3 ejes centrales. Crecer en la operación, esto es volar más, con más frecuencias a más destinos, lograr hacer más eficiente la estructura de costos, o sea, que no esté tan descompensada una estructura enorme con pocos vuelos, sino que eso vaya equilibrando y aprovechar mejor la capacidad ociosa que muchas veces absorbiendo los costos fijos y brindar un mejor servicio. Todo esto, entendemos nosotros, genera un círculo virtuoso, una política virtuosa. Si nosotros volamos más y volamos mejor, si el Estado sostiene, invierte, pone esas partidas presupuestarias para volar más y volar mejor, logramos más conectividad, más eficiencia, porque diluimos los costos fijos, y eso genera un resultado económico que después nos va a permitir además volver a iniciar ese círculo de poner más aviones, mejores servicios, mejorar el catering de a bordo. Cuando los resultados económicos mejoren, insisto, va a mejorar la eficiencia, va a mejorar el servicio y va a mejorar la función pública que cumple
y que debe cumplir Aerolíneas Argentinas. Y efectivamente en estos 3 años y medio que llevamos de ejecución de este plan de negocios, de este plan que tiene metas y objetivos en cada una de las áreas, pero basados en esos 3 pilares, crecer más, hacer de manera más eficiente y con mejor servicio, efectivamente vamos a ver ahora con datos cómo volamos más horas, ofrecimos más frecuencias, principalmente, como decía el plan de negocios, dentro de la Argentina, en segundo término, dentro de la región sudamericana, pero también, y en tercer lugar, en los vuelos internacionales. E intensificamos el uso de los recursos de la compañía. Van a ver cómo crecimos mucho en la operación sin crecer en los recursos, fundamentalmente los recursos humanos, pero los recursos en general de la compañía. Estas son las horas de vuelo. Estos son datos objetivos publicados y que publican todas las líneas aéreas. Durante la gestión privada se volaron 142.000 horas block. ¿Qué son las horas block? Las horas de vuelo. 142.000. Vamos a terminar el 2013 con 230.000 horas, un 61% más de vuelos. Un crecimiento formidable que pocas líneas aéreas pueden exhibir. En tan pocos años, tanto crecimiento en su producción, en su operación. En frecuencia se nota mucho más. Esto quiere decir que haya más porcentaje de frecuencias que de horas block, quiere decir que pusimos mucho más vuelos cortos. ¿Qué quiere decir que pusimos mucho más vuelos cortos? Que pusimos muchos más vuelos dentro de la Argentina. Mucho más vuelos dentro de la Argentina o dentro de la región sudamericana. Pasamos de 24.000 frecuencias anuales a 46.000. Un 88% más de vuelos hoy hace Aerolíneas Argentinas. Pero además cambiamos la forma de conectar a los argentinos. Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa, todos los vuelos que había prácticamente eran con Buenos Aires. Eran todos rutas que desembocaban en la capital federal. Hemos desarrollado una red mucho más federal. Como pueden ver en el mapa, no solamente intensificamos las rutas que tenían pocas frecuencias y que complicaban, incluso me imagino que ustedes lo padecían mucho, que tienen que ir y volver permanentemente de sus lugares a esta capital. Como ahora tienen más posibilidades, más opciones y más certeza de que llegan cuando sacan un ticket de Aerolíneas Argentinas. Pero inauguramos 2 corredores federales, después el corredor petrolero, justo unos meses antes, como una premonición, unos meses antes de que se recuperara YPF, el corredor que volaba Aerolíneas Argentinas en una época y que unía a las principales ciudades petroleras de la Argentina. También incrementamos algunos vuelos nuevos destinos dentro del país que no estaban, como el caso de Termas de Río Hondo, y ahora anunciamos hace poco con el gobernador Uribarri que Aerolíneas vuelve desde el año 88 que no volaba Entre Ríos, vuelve a volar Entre Ríos y volvemos desde hace más de 20 años, de 25 años, volvemos a unir a todas las provincias de la Argentina. Con el vuelo a Entre Ríos terminamos de conectar a todas las provincias de la Argentina. 22 destinos a donde no vuela la competencia. 22 destinos que están conectados exclusivamente por Aerolíneas Argentinas. Y además de que están conectados con Buenos Aires, tenemos 20 rutas ya, 20 rutas que unen ciudades sin tocar Buenos Aires. Son 20 las que hoy estamos volando. Pero además intensificamos mucho también nuestra conectividad con el exterior, por la importancia que tiene para el turismo principalmente, pero además para la integración sudamericana, que es una política de Estado de estos últimos 10 años. Les decía que volamos a 35 destinos federales y volamos a todo el Sudamérica, salvo Ecuador, con quien ahora iniciamos conversaciones con la empresa estatal ecuatoriana para hacer los vuelos con códigos compartidos, pero fundamentalmente intensificamos los vuelos a Brasil.
porque de Brasil vienen la mayor cantidad de turistas y los que más dinero gastan en la Argentina. Y hoy los argentinos y los brasileños tenemos vuelo directo entre ciudades importantes como Buenos Aires y Brasilia, las dos capitales no tenían vuelo directo, como Buenos Aires y Belo Horizonte, como Buenos Aires y Curitiba, como Buenos Aires y Porto Alegre y Florianópolis, y Salvador, y bueno, y por supuesto ahí están los porcentajes de cómo se incrementaron las frecuencias a donde ya volábamos, San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Un crecimiento enorme, de 554 frecuencias a San Pablo, ahora 806. Y tenemos que seguir creciendo porque le tenemos que ofrecer a los brasileños, sobre todo, buenas conexiones para que vengan, no solo a Buenos Aires, sino buenas conexiones con todo el interior del país. Porque lo que también ha distinguido a la red que decidimos nosotros políticamente que tenga Aerolíneas Argentinas es que tiene dos hubs de conexiones, uno en Aeroparque y otro en Ezeiza. En Aeroparque tenemos vuelos internacionales que unen con los vuelos de cabotaje y también en Ezeiza, para que los turistas que vienen del exterior vengan por Ezeiza o vengan por Aeroparque puedan conectar fácil y rápidamente, sobre todo con los destinos turísticos, pero con la provincia a la que quieran ir a visitar. Y estas inversiones que fueron necesarias para crecer en la operación generaron que se recupere el capital de la empresa. Les decía que había solo 26 equipos operativos, vamos a terminar el 2013 con 63 aeronaves operativas, prácticamente el 95% aeronaves incorporadas durante esta gestión, aeronaves más competitivas, más eficientes y sobre todo de flotas homogéneas. Pasamos a tener 7 flotas de aviones a tener 3, que es lo mínimo que se puede tener. Es falso, como algunos sostienen, de que se puede tener una sola flota de aviones. Se puede tener una sola flota de aviones por tipo de ruta que uno vuele. No se puede tener una misma flota de aviones para volar a Europa que para volar a Mar del Plata. Y que sean de la misma marca no significa que sea la misma flota. Hay algunos que confunden marca con flota. De hecho, cuando teníamos 7 flotas distintas, muchas eran de la misma marca. Pero eso no quiere decir que sea la misma flota. Hoy tenemos una flota en Austral que hace los vuelos cortitos, los vuelos con poco con mucho tráfico, las rutas más competitivas, donde tenemos que competir con otras líneas aéreas, porque es un avión moderno, un avión eficiente, un avión cómodo, un avión con el mejor entretenimiento a bordo que hay en la región. Volamos con una sola flota en aerolíneas para el corto alcance, con aviones ya todos modernos, no tan bonitos por adentro como el Embraer, pero sí aviones modernos, cómodos y competitivos, y una sola flota para el largo alcance, que lo hace exclusivamente Aerolíneas Argentinas y no Austral. Acá está graficada la flota y la cantidad de aeronaves por flota. Yo les voy a dejar una copia de esta presentación para que después la puedan ver y analizar. Y el PowerPoint, sí, esta misma presentación. Que por otro lado, la mayoría de estos gráficos están publicados en la página web de Aerolíneas Argentinas, también se puede consultar ahí. El valor de la flota. En el año 2008, y de acuerdo con el Tribunal de Tasaciones, que fue convocado para establecer el valor de la compañía y el valor de la flota, era de 342 millones de dólares. Hoy, no solamente no vaciamos la empresa, por eso decía que no somos vaciadores, no somos despilfarradores, sino que hemos logrado con la plata, con el presupuesto destinado por el Congreso de la Nación, valorizar el patrimonio de Aerolíneas Argentinas y Austral. Y hoy la flota cuadruplicó su valor. Tiene un valor de 1.335 millones de dólares. Acá hay unas fotos de 3 aeronaves de cada una de las flotas que hoy vuelan en Aerolíneas Argentinas y en Austral. Perdónenme si voy muy rápido, si quieren interrumpirme con todo gusto, pero son muchos datos y quiero aprovechar el tiempo para discutir estos temas.
No solo se invirtió en flota, muchos preguntan en qué se invirtió para poner en valor la compañía, para poder volar, para poder crecer en la operación y volar 88% más de frecuencias. Tuvimos que invertir en infraestructura y en equipos, tuvimos que invertir en capacitación y sobre todo en un enorme trabajo, no solamente enorme en el tamaño de las inversiones en términos económicos, sino en el trabajo que implica la transformación cultural que significa implementar una enormidad de sistemas informáticos que no tenía, muchos de los cuales nos pedía la GN, que eran fundamentales que incorporemos para tener una gestión mucho más transparente, mucho más eficiente, y que se están llevando a cabo con el compromiso tremendo de todas las áreas de la compañía. Incluso quiero hacer un paréntesis y felicitar a los trabajadores de la empresa que frente a la implementación del sistema SAP, que es el sistema de administración y gestión, que no tenía Aerolíneas Argentinas, una de las empresas más grandes del país, no contaba con un sistema de gestión como SAP es una marca. Oracle, ustedes saben que las grandes empresas se administran, se gestionan con software, con sistemas que le permiten tener un mayor control y eficientizar mucho más el uso de los recursos. No tenía. Estamos realizando la implementación del sistema SAP, ya llevamos más de un año de trabajo. La gente de Deloitte, que es la empresa que ganó la licitación, una licitación enorme, nos contaba que es la implementación del sistema SAP más grande que han hecho en Latinoamérica. Y dentro de los trabajos que hacen, hicieron una encuesta sobre resistencia a los cambios, que siempre hacen cuando actualizan los sistemas de alguna compañía. Y vinieron sorprendidos por los bajísimos niveles de resistencia a los cambios que habían evaluado en esas encuestas anónimas que le habían hecho al personal de Aerolíneas Argentinas. Habían hecho miles de encuestas y en ninguna empresa habían observado tan poca resistencia a los cambios y tanta credibilidad a los cambios. Y eso obedece a que en todo este tiempo se hicieron muchos cambios que verdaderamente parecían imposibles, eran muy difíciles y que los encaramos con mucha inversión, pero sobre todo con mucho trabajo. Les voy a mostrar unas imágenes de estas inversiones. Renovamos toda la flota de ómnibus que llevan y traen, porque no solamente vamos a Manga, también tenemos muchos pasajeros que todavía tienen que bajar por posición remota y a través de estos micros, que renovamos después de décadas sin renovarse los transportes de la empresa. Los equipos para transportar las valijas también no se renovaban, no se invertía en estos equipos en décadas, se renovaron todos. En capacitación, uno de los símbolos del vaciamiento, de las cosas que se llevaron de Aerolíneas Argentinas fueron los simuladores. Todo el mundo recuerda los simuladores que estaban en Catalina, donde se entrenaban nuestros pilotos. Y cuando llegamos nosotros a la empresa, Aerolíneas tenía que gastar más de 25 millones de dólares por año en llevar a nuestros pilotos al exterior y gastar todos esos dólares en el exterior en pasajes, hoteles, viáticos, alquiler de simulador, el pago de las horas de instrucción, etcétera. 25 millones de dólares por año. El Estado decidió invertir. Hoy tenemos un centro de capacitación y de instrucción para pilotos en la República Argentina con simulador para cada uno de los tipos de aeronaves y la inversión la vamos a recuperar en 3 años, solamente con lo que no gastamos en el exterior. Pero además ya estamos vendiendo instrucción a aerolíneas de otros países. Ya están viniendo a la Argentina a capacitarse pilotos de Copa, pilotos de Conviasa, pilotos de TAME de Ecuador. Los pilotos de la ANAC también se están entrenando en nuestros simuladores que fueron inaugurados a principios de este año por la Presidenta de la Nación. También hubo obras importantísimas que ha hecho el Estado Nacional, Aeropuertos 2000, y con el aporte de Aerolíneas en la infraestructura aeroportuaria. Están creciendo muchísimo las terminales aeroportuarias. Seiza, si lo vieron, la terminal C, verdaderamente nos ha dado un salto cualitativo muy importante en nuestro servicio. Operamos una terminal muy fea,
muy chica y hoy con salones VIP cómodos, con mostradores suficientes, con mangas, con todos los servicios que tiene que tener un buen aeropuerto. Lo mismo en Aeroparque, que se está agrandando, esperemos que antes de fin de año se inauguren 4 mangas nuevas, una sala de preembarque y de arribo del mismo tamaño que la que hoy funciona, o sea, duplicar la infraestructura, todas obras que se van haciendo, proyectando el crecimiento que necesitamos desde Aerolíneas y que necesita el país. También las inversiones en mantenimiento fueron enormes. Hoy hacemos todos los chequeos de la flota de Embraer en propio, en los hangares de Aeroparque, chequeos certificados. Estamos mejorando la eficiencia para estar a niveles competitivos, pero los hacemos en propio. Ahí se invirtió mucho en mantenimiento y se revirtió un porcentaje que era muy criticado y con razón. Del mantenimiento que le hacíamos a los aviones, o de la plata que se destinaba a mantenimiento, Aerolíneas en el 2008, solo el 45% era para mantenimiento realizado en la Argentina. El otro 55% se gastaba en el exterior. Hoy invertimos esa ecuación, el 62% se destina a la Argentina y el 38% a mantenimiento que no podemos hacer en Argentina y que se hace en el exterior. Los resultados de estas inversiones, de esta ampliación de la flota de aviones, este crecimiento enorme en la cantidad de frecuencias, se tradujo como habíamos previsto y proyectado, porque no era poner aviones y rezar para que se llenen de pasajeros. Había estudios de demanda, estudios serios de demanda que nos decían que por la evolución del Producto Bruto Interno, por el atraso en la cantidad de pasajeros de avión por habitante que tenía Argentina y por otra serie de factores, si poníamos más oferta, la demanda iba a acompañar y efectivamente se verificó eso. Eso que decíamos hace 3 años y medio, cuando vinimos al Congreso, se verificó y aumentamos la cantidad de pasajeros tremendamente con un paréntesis que merece que sea explicado, porque efectivamente en nuestras proyecciones preveíamos alcanzar mucho antes la cantidad de pasajeros que hoy estamos volando. Preveíamos llegar antes. Es cierto que fallaron las proyecciones, pero tiene una explicación. Uno proyecta, prevé, pero hay imprevistos, hay situaciones que hacen más complicados los resultados. Uno hoy contaba que un director técnico puede preparar una jugada en un tiro libre, pero no siempre termina en gol. Si no, sería muy fácil. Nosotros hicimos un plan, una proyección, pero tuvimos situaciones que no previmos. Una fundamental y que se nota tremendamente en los resultados tiene que ver con la erupción del volcán Puyehue. Pichetto es un testigo de la tragedia que significó la actividad de ese volcán durante 8 meses consecutivos, pero con una particularidad para el transporte aéreo. No solamente afectó a una ciudad, sino que elevó una nube de cenizas que estuvo presente en el aire y se movía de un lugar a otro, lo que hacía impredecible la operación. Unos días se cancelaban unos vuelos, otros días otros, otro día llegaba Aeroparque y verdaderamente hizo que se redujera mucho la oferta, la cantidad de vuelos. Tuvimos más de 4.000 vuelos cancelados y se nota la cantidad de pasajeros. Fíjense cómo bajó incluso respecto de 2010, cuando lo natural hubiera sido, porque no solamente dejó de volar el pasajero que estaba en uno de esos 4.000 vuelos, dejó de volar el que dijo es muy inseguro, es muy impredecible, no vuelo o me voy en otro medio de transporte o me voy el año que viene a Bariloche. Y no solamente el brasilero que pensó eso, no nos compró el pasaje de Buenos Aires a Bariloche, sino que tampoco vendimos y cayó muchísimo el mercado de pasajes con Brasil durante ese 2011, que fue muy duro para la operación, pero también en términos económicos. Fue el año donde el aumento del barril de petróleo impactó tremendamente en un montón de compañías, muchas de las cuales
terminaron quebrando, muchas de las cuales terminaron cerrando, muchas de las que siguieron operando redujeron el personal, recortaron rutas que no eran muy rentables para consumir menos combustible. Nosotros continuamos con el plan de negocios, nosotros continuamos con el plan de seguir incorporando aeronaves, que nos pasó también otra dificultad que hay que contarla. Para poder volar los aviones nuevos que necesitaba la compañía, había que entrenar a todos los pilotos que tenían su licencia para aviones viejos. El entrenamiento y la transición de una flota a la otra lleva mucho tiempo y requiere de cursos teóricos, de horas de simulador de vuelo, pero también de horas de vuelo con un instructor. Al haberse cancelado 4.000 vuelos, nos demoró muchísimo la habilitación de una enorme cantidad de pilotos que tenían que estar listos para volar esos aviones que teníamos planificado incorporar. Llegaron los aviones y no teníamos las tripulaciones completas para volarlos. Nos falló esa programación. Pero nos recuperamos en el 2012 y fundamentalmente estamos dando un gran salto en 2013 y esperamos que continúe. No es casual también que 2012 y 2013 fueron 2 años donde con los sindicatos hemos tenido una excelente relación, hemos podido mantener una paz social, a pesar de que tenemos muchas diferencias. Discutimos, no estamos de acuerdo en un montón de cosas, pero llegamos a consensos que nos permiten trabajar con paz social, que es fundamental, es casi una condición sine qua non. Por eso decía al principio que es uno de los factores que también entorpecía el funcionamiento de Aerolíneas Argentinas. Y esto quiero destacarlo porque así como muchas veces cuestionamos la actitud de algunas asociaciones sindicales, también hay que reconocer que aún en las diferencias se ha puesto en común el interés principal que tenemos en común, que es que vuele Aerolíneas Argentinas y que vuele cada vez más. Estas son los ingresos, es la facturación. No solamente voló mayor cantidad de pasajeros, sino que además mejoramos el rendimiento tarifario de cada asiento de avión. Y la facturación aumentó un 85%. Aumentamos 88% las frecuencias, la oferta, y la facturación prácticamente acompañó ese aumento de la oferta. Fíjense como también el año de las cenizas el crecimiento no fue el que nosotros esperábamos. Si estoy siendo muy extenso, me avisan. Estos son los resultados económicos, que también están publicados y detallados rubro por rubro y la evolución año por año. El resultado económico del año 2008, del último año de gestión privada, dio 859 millones de dólares de déficit. 859 millones de dólares de déficit. Ese déficit es el que se viene trabajando para reducir desde el año 2010 fundamentalmente, que es el año que iniciamos el plan de negocios, que yo computo como inicio del plan de negocios. El 2011 fue un año pésimo, fue un año que, insisto, llevó a la quiebra a muchas compañías aéreas y que se notan los resultados de nuestra compañía. En el 2012 nos recuperamos, pero fundamentalmente el salto está en el 2013, no solo en valores absolutos, que se reduce a menos de un tercio el déficit en términos absolutos, sino fundamentalmente en términos relativos, que es lo que les quiero mostrar en otra presentación. Acá. Que esto tiene mucho más valor que el valor absoluto. Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa, el déficit representaba el 78% de la facturación. El 78% de la facturación. Vamos a terminar este año con un déficit equivalente al 12% de la facturación. Esos 250
millones de dólares van a ser el 12% de la facturación. ¿Por qué facturamos más? Porque vamos acercando los ingresos a ese objetivo, que es el de cubrir los costos que insume mantener una línea aérea de bandera. Y ahora vuelvo para atrás, perdón. Con otros indicadores que tienen que ver con la industria, son técnicos, pero que hay que presentarlos. La demanda, cómo creció, medida en pasajeros por kilómetro transportado, un 47% entre 2013 y 2008. La oferta, los asientos por kilómetro ofrecido, aumentó un 42% entre 2008 y 2013. Y el coeficiente de ocupación se mantuvo estable, a pesar de que aumentamos la oferta, se mantuvieron llenos los aviones. O sea que no fue una actitud irresponsable de poner oferta por poner oferta, de llenar el país de vuelos por llenarlo de vuelos, sino que fue una decisión razonada, responsable y que además contribuye no solamente a llenar el país de vuelos, que está muy bueno, sino a ir poco a poco equilibrando ese desequilibrio con el que arrancamos. Indicadores de que se ha logrado mayor eficiencia en el uso de los recursos. Indicadores que utilizan las líneas aéreas para medir si mejora o no la eficiencia de la gestión de la empresa. Los gastos por hora block, o sea, cuánto se gasta por cada hora de vuelo. Cuando tomamos la empresa se gastaban $13,74 por cada hora de vuelo y hoy estamos gastando 9,97, o sea, un 27% menos. Se redujo el gasto por hora de vuelo en un 27%. Si uno mide el gasto por asiento ofrecido, pasamos de 11 centavos de dólar a 8,9 centavos de dólares. Esto es un 18% menos. Es el gasto por asiento que ponemos a volar en la Argentina. Y el resultado, ese déficit medido por pasajero, también muestra un cambio sustancial. Cuando los privados dejaron la empresa, había que poner $160 por cada pasajero que transportábamos. Hoy, para sostener el funcionamiento de aerolíneas, el Estado pone $30 por cada pasajero transportado. Creo que es un cambio sustancial que hay que seguir mejorando, que hay que seguir, y ojalá algún día podamos superarnos a tal punto de poner números positivos en esos indicadores. Total. Eso es total. Después podemos ver si podemos separar cabotaje e internacional. Pero esa es una pregunta que es muy interesante, porque hay que explicar por qué sostenemos los vuelos internacionales, que es una pregunta que muchos se hacen. Estos son indicadores de servicio, de puntualidad y cancelaciones, como se han reducido, salvo, fíjense, el 2011. El año de las cenizas tuvimos un 11% de cancelaciones, que es una monstruosidad para esta industria. Lo normal es andar entre el 1 y el 2%. Otro dato, también lo damos no tanto para mostrar cuán satisfechos están los clientes, sino para mostrar que nos preocupamos y que medimos el nivel de servicio. Y lo medimos con los indicadores que se utilizan y con los parámetros que utilizan las líneas aéreas en el mundo. Dos indicadores, el índice de satisfacción y el índice de promotores netos de Aerolíneas Argentinas, que indican el grado de satisfacción, el primero, y el segundo, cuántos pasajeros son promotores de aerolíneas y cuántos detractores después de volar por la empresa. Estas encuestas, otra vez, muestran resultados muy malos en el 2011, porque efectivamente no pudimos dar un buen servicio en el 2011, pero vuelven a recuperarse y a acercarse a los niveles de la industria durante este año. Con una particularidad, que nosotros somos una empresa pública que presta un servicio público, que no piensa en la rentabilidad, pero que también compite con otras en el mercado.
Y en esa competencia nosotros tenemos una desventaja. Ustedes saben que las empresas que compiten por clientes usan mucho, y un factor muy importante es la publicidad. Nosotros tenemos una publicidad negativa, permanente, constante, en los principales medios de comunicación que incide furiosamente en las ventas de la empresa. Pero a pesar de esa publicidad negativa, seguimos mejorando la percepción de nuestros pasajeros y seguimos creciendo. Estoy seguro que hubiéramos crecido mucho más, que a la Argentina lo hubiera ido mucho mejor, hubiera tenido que poner mucha menos plata para mantener aerolíneas si no hubiera habido tanta publicidad negativa en los medios de comunicación. Y esto no es sentido común. Imagínense en otra actividad, que una empresa que vende gaseosas tiene en los diarios todos los días noticias y en la televisión cada media hora en los títulos noticias que hablan mal de ese producto y que defienden a la otra gaseosa. No tengo la menor duda de que las ventas, de que los resultados, de que se produciría una transferencia, porque la publicidad, insisto, incide en las ventas de compañías que compiten en el mercado. No nos quejamos de esto, sino que lo presentamos como una realidad, como una dificultad más para llegar rápido a ese equilibrio, a esas ventas que necesitamos para cubrir los costos fijos que nos dejaron. Volvimos en todo este tiempo, es importante que recuperamos la confianza internacional, recuperamos la presencia de aerolíneas en el mundo. Estábamos afuera del mundo, pero literalmente no nos permitían operar en el clearing house de IATA. IATA es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Nos había expulsado a la línea aérea de bandera por falta de pago y no nos permitía utilizar esa herramienta fundamental para estar en permanente intercambio con el resto de las líneas aéreas. En el año 2010 pudimos sanear esa situación y fuimos otra vez readmitidos en el clearing house de IATA y volvimos a operar en esa asociación internacional, a tal punto que este año participamos incluso de comités directivos, comités de resolución importantes, nos consideran como una línea aérea de igual a igual en el resto del mundo, cosa que, insisto, no nos pasaba hace mucho tiempo. El clearing house de IATA es esa compensación que se hace de pasajes entre líneas aéreas, pasajes y otros servicios que se brindan mutuamente y que después se compensan a través de esa cámara compensadora. Por ejemplo, el otro día tuvimos un problema, que se nos quedaron unos vuelos y LAN transportó a nuestros pasajeros, después se cobra por otro lado. El otro día en Río Gallegos se quedó un avión de LAN porque tuvo desperfectos técnicos, le llevamos los pasajeros nosotros y después se compensa. También en Río Gallegos esta semana no podía despegar el avión de LAN porque no tenían carro de deshielo, le prestamos el nuestro y se lo cobramos y después todo esto se compensa. Y así funciona esta industria en el mundo y nosotros estamos fuera de eso. También en el 2010 levantamos el concurso preventivo. Hoy Aerolíneas Argentinas no está más concursada, lo que le permite una mayor solvencia a la hora de relacionarse comercialmente con el resto del mundo. Y uno de los objetivos que teníamos, y que si ustedes ven las presentaciones que hicimos en el 2009 y 2010, pensábamos que recién 2014 íbamos a poder concretar, era el ingreso a alguna alianza internacional. Era como un sueño llegar algún día a ser socios de una alianza internacional que nos permita no solamente tener muchas ventajas como aerolíneas, sino darle muchos beneficios a los pasajeros. Y la verdad es que se dio la oportunidad. SkyTeam necesitaba un socio en Sudamérica, vino a ver nuestro plan de negocios, estuvo un año dentro de la empresa auditándonos, revisando estándares, dándonos indicaciones de cosas que debíamos corregir. Superamos todas las pruebas y un año después, se cumplió hace poco, el 29 de agosto del 2012, Aerolíneas entró plenamente a esta alianza que verdaderamente nos genera muchísimos beneficios. Y después quieren, me puedo extender sobre este tema. Esto ya lo vimos, pero es la reducción del déficit en todo este tiempo.
Este es el balance consolidado del Grupo Aerolíneas. Ustedes saben que el Grupo Aerolíneas está compuesto por 5 empresas, tiene un balance consolidado y un balance por empresa, que me parece que hay que resaltar del balance consolidado es el patrimonio neto que tomamos. ¿Se acuerdan que yo les decía de 1.146 millones de dólares de patrimonio neto negativo? Y hoy el patrimonio de Aerolíneas Argentinas el patrimonio neto negativo se redujo, o sea, aumentó el patrimonio de Aerolíneas Argentinas y se redujo a 1/3 el pasivo de Aerolíneas Argentinas con las inversiones que ha hecho el Estado. También quería exponer hoy cuáles son las proyecciones, qué es lo que nosotros prevemos de acá al 2017 por lo menos. Por un lado porque entendemos que hay que proyectar y porque en esta industria hay que tomar decisiones hoy para lo que se va a hacer dentro de 3-4 años, pero además para dar la idea y dejar bien en claro que Aerolíneas Argentinas no es una empresa del gobierno, que Aerolíneas Argentinas no es un servicio público de un partido político, sino que es una herramienta del Estado, de los argentinos. Yo hoy contaba que muchos de estos gerentes no solo no son de la Cámpora, sino que muchos de ellos no votan al oficialismo y seguramente debe haber alguno afiliado a algún otro partido, pero todos tienen la camiseta de Aerolíneas, todos defienden Aerolíneas a muerte. Muchos no están de acuerdo con las políticas del gobierno, pero Aerolíneas la defienden, entienden que Aerolíneas Argentinas trasciende este gobierno, trasciende un partido político y entienden que Aerolíneas Argentinas les sirve a todos. Por eso también estamos haciendo las proyecciones y tomando las decisiones que deberían tomarse para que Aerolíneas siga más allá del 2015 incluso, y se tomen las decisiones para que no falten las cosas que tienen que haber más allá del 2015. Perdón. Lo primero que evaluamos y que estudiamos fue la demanda, cómo iba a ser la demanda de pasajes en los próximos años. Y efectivamente todos los estudios coinciden en que va a seguir creciendo la demanda de pasajes. Va a seguir creciendo la cantidad de pasajeros. Es un buen dato también de la Argentina, ¿no? Habla bien de la Argentina, que cada vez más argentinos accedan al avión. Calculamos que al 2017 se pueden transportar por Aerolíneas Argentinas hasta casi 14 millones de pasajeros. Por eso, bueno, pasajero por kilómetro transportado es un indicador más técnico. Por eso entendemos que hay que aumentar la oferta de asientos, de flota y de frecuencia, que no está. Pero bueno, vamos a aumentar también las frecuencias, aumentando la flota de aviones. Hoy el plan es terminar el 2014 con 66 aviones y llegar al 2017 con 83 aviones, que son los que hacen falta para poder cubrir esa demanda que proyectamos que va a tener la Argentina. Si nosotros logramos transportar esta cantidad de pasajeros, no tengo la menor duda que los ingresos de la compañía van a alcanzar para cubrir esos costos tremendos que tiene el mantenimiento del servicio de transporte aéreo. Estamos trabajando para seguir aumentando la oferta, seguir creciendo la operación, seguir mejorando los vuelos, seguir poniendo más frecuencias dentro del país y con el resto del mundo para llegar a cubrir esta demanda de pasajeros y poder dejar una compañía mucho más sana que la que nos tocó heredar. Yo con esto concluyo esta primera parte de la exposición. Si a ustedes les parece, pasamos a las preguntas o quieren que expongan algunos otros actores.